Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Si el Señor no guarda la ciudad, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Donde el Señor son los hijos, son como flechas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que tiene llena su aljaba, no temerá cuando lleguen a su puerta los enemigos. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Del libro del Deuteronomio. Honra a tu padre y a tu madre, como te lo ha mandado Yahvé tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz en la tierra que Yahvé tu Dios ha decidido darte. Hijos, obedeced a vuestros padres por respeto al Señor, porque eso es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, formadlos más bien mediante la instrucción y la exhortación, según la enseñanza del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se pueden sentar. Bien, hermanos, hoy tenemos esta catequesis que esperemos que el Señor nos ayude, donde ya estamos en el cuarto mandamiento. Honrar a padre y madre, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y es un mandamiento muy particular porque, digamos, después de haber presentado, de haber puesto delante de nosotros estas primeras tres palabras que se refieren propiamente a Dios, ¿no? No tendrás otros dioses delante de ti, no tomarás el nombre del Señor en vano, y santificarás las fiestas. Digamos, el Señor pone delante de nosotros esta segunda tabla, la segunda tabla de la alianza, que empieza precisamente con este mandamiento, con este cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. Que a partir de este momento, a partir de esta palabra, serán mandamientos que se referirán sobre todo a la relación con el prójimo. Mientras la primera tabla era en la relación con Dios, la segunda tabla en la relación con el prójimo.
Pero de alguna manera este cuarto mandamiento hace también así como de gancho entre las dos tablas. Porque si bien es un mandamiento que en primer momento se refiere a tu padre y a tu madre, ¿no? Inmediatamente nos remite, o hace ya claramente en nuestra mente, nos remite también a nuestro Padre Celeste. A nuestro Padre Celeste, es decir, a Dios en cuanto Padre, como vamos a ver ahora más adelante. Y este mandamiento tiene una particularidad, como ya lo veíamos que decía San Pablo con mucha fuerza en esta carta a los Efesios, que fue el segundo pedacito que leímos después del Deuteronomio, donde precisamente manifiesta esta certeza. Dice, es el único mandamiento que tiene consigo una promesa, que lleva consigo una bendición. Y dice, para que alargues, ¿no?, los días en esta tierra que yo te doy, y para que seas feliz, para que recaiga sobre ti el bien. Sería un poco la traducción del término hebreo. Entonces, vamos a ver si logramos poco a poco ir desglosando este mandamiento. Lo primero, es muy importante que nosotros no olvidemos cómo todos los mandamientos, en general, estas 10 palabras de vida que el Señor nos regala, no son una exigencia de Dios para la vida del hombre. Son todos mandamientos que surgen precisamente de la gratuidad del corazón del hombre a una acción previa de Dios. Dios que ha actuado, que se ha manifestado, que ha salvado a su pueblo. Después da a este pueblo precisamente estas palabras de esta alianza. Porque lo he hecho ya contigo, porque te he salvado, porque te he sacado de la casa de esclavitud, ahora te regalo precisamente este contrato de amor. Te regalo estas palabras que puedan sellar, que puedan proteger este amor que yo te he dado. Y en este mandamiento no es distinta la situación. Porque es muy interesante que Dios haya querido poner, digamos, en estas tablas de la alianza, en este orden de las tablas de la alianza, poner como el primer mandamiento referido al prójimo, la relación más estrecha que tenemos nosotros con el prójimo. Nuestra primera relación, que es precisamente nuestra relación familiar, nuestra relación con nuestros padres. La primera relación que tiene todo hombre que llega al mundo es precisamente con aquellos que le han dado luz. La relación con sus padres, con su familia, con el núcleo más estrecho de su vida. Y por eso ahí es donde arranca precisamente este mandamiento, que no es otro mandamiento que el amor, que encerrará todos estos mandamientos de esta segunda tabla. Amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces es muy interesante que el Señor, queriendo poner delante de nosotros estos mandamientos sobre el prójimo, nos pongan delante honrar a padre y madre. Y la Sagrada Escritura es bellísima porque dice, honrarás a padre y madre, dice, porque ellos te han dado la vida, porque ellos te han amado primero, porque ellos se han esforzado, han dado su vida para que tú existas. Así como la primera tabla era todo un agradecimiento, una gratitud del corazón del hombre, una respuesta del corazón del hombre a esa acción de Dios, así este mandamiento también está bañado, digamos, está impregnado de esa gratitud que debería de surgir en el corazón del hombre por lo que sus padres han hecho por él. Vamos a leer un pequeño texto muy cortico, vamos a ver si lo encuentro.
donde precisamente el libro del eclesiástico, el Siráside, nos pone delante esta certeza. Y dice una cosa muy interesante, dice: honra a tu padre con todo tu corazón y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que gracias a ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que han hecho por ti? Entonces es muy interesante porque este mandamiento no parte de una cosa externa, de una obligación porque sí. Parte de una gratitud enorme del corazón del hombre. Y este mandamiento empieza a hacernos a ti y a mí recordar. Por eso dice: recuerda que gracias a ellos has nacido. Ese verbo maravilloso que ya habíamos visto en el mandamiento pasado y que en general está detrás de estos mandamientos. Recuerda que el Señor te ha sacado de Egipto. Recuerda que ha sido yo el que te he traído hasta aquí. En este caso, recuerda que gracias a ellos has nacido. Haz memoria. Porque precisamente la bondad en el corazón del hombre solo puede surgir a partir de haberse sentido amado, de haber experimentado en su vida el amor. Por eso estos mandamientos surgen todos de un memorial, de un hacer memoria de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En este caso, a través de nuestros padres. Entonces es bellísimo este mandamiento, porque ya empieza de una vez, aún sin decirnos nada, aún sin mandarnos, por decirlo de alguna manera, a hacer nada. Es ya una invitación a mirar hacia atrás la historia y a mirar la historia con gratuidad. Con gratuidad porque gracias a esos hombres concretos, a ese padre y a esa madre que Dios te ha concedido, gracias a esos estás aquí. Y gracias a ellos has podido conocer el amor de Dios, sin importar sus debilidades y sus pecados. Y después continúa, antes de hablar propiamente, digamos, del deber que está detrás de este mandamiento, o sea, de lo que el Señor nos invita a través de esta palabra, aparece esa otra característica que es bellísima, que es precisamente que este mandamiento trae consigo una bendición que es doble. Dice: para que se alarguen tus días y para que seas feliz en esta tierra que yo te doy. Es una cosa impresionante si el Señor nos concede ver esto a través de toda la revelación de Dios, porque Dios ha querido darnos esta tierra, esta heredad, el conocimiento del amor de Dios, precisamente a través de la bendición de nuestros padres. Es profundísimo ver cómo en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro del Génesis, se logra ver, bueno, también en los otros libros históricos del Antiguo Testamento, se ve con muchísima fuerza cómo esa elección de Dios pasa de padres a hijos. Como la paternidad no es solamente una paternidad biológica. La paternidad es sobre todo una paternidad espiritual. Es poder pasar a los hijos el testimonio de una vida con Cristo. De haber experimentado en su vida este amor de Cristo y poderlo testificar a los hijos. Por eso precisamente se puede vivir en esta tierra si honramos este padre y la madre, esta memoria, es decir, este haber recibido en nuestra vida este testimonio, el testimonio del amor de Dios, el testimonio de que solo en este se tiene la vida. Por eso es que maravilloso si el Señor nos va concediendo la familia cristiana y que en los matrimonios se vaya pudiendo formar un matrimonio cristiano, donde lo importante no es lo que dice hoy el mundo, que lo importante es a los hijos darles un buen estudio, una buena universidad, que tengan el carro que quieran, el celular que quieran, no sé cuántas cosas. Eso no sirve para nada. No sirve para nada si no se le ha transmitido a los hijos, si a esos hijos no se les ha dado esta bendición, si no se les ha heredado esta tierra.
si no se les ha mostrado en medio de las debilidades, porque clarísimamente están sobre todo las debilidades de los otros, si no se les ha mostrado a estos hijos ese amor de Dios, esa tierra que Dios ha ganado para ti y para mí. Es decir, si los padres no se convierten para los hijos en sus primeros evangelizadores, en los primeros que les anuncian este amor de Dios. Y por eso los hijos, nosotros, si acogemos esta bendición, este honrar a padre y madre, tenemos como bendición esta vida larga en esta tierra, este poder gozar de días largos, de días con sentido, de días plenos. Porque honrar padre y madre es precisamente poder amar. Y si nosotros no amamos a aquellos que tenemos más cerca de nosotros, si el Señor no nos concede amar a aquel que incluso ha dado su vida para que tú y yo existiéramos, ¿cómo podremos amar al otro que está al lado, que ni siquiera lo conocemos, que no es nada con nosotros? Por eso es profundísimo este mandamiento como primer mandamiento. Y la Escritura pone ante nosotros, digamos, como un desglosar este honrar padre y madre. ¿Qué significa este honrar padre y madre? Honrar es un verbo que viene, pues, o sea, que es la traducción del verbo hebreo que hace referencia a este dar gloria, dar peso, ¿no? Dar el puesto necesario en nuestra existencia. A eso hace referencia este verbo. Este respeto, este cariño, esta gratitud, este amor debido a los padres. Y veremos cómo, así hacemos también leamos brevemente otro texto del Eclesiástico, que es fantástico, el Eclesiástico referido a los padres, ¿no? Y dice una cosa interesantísima, porque el libro Eclesiástico, en el capítulo 3, desglosa un poco este mandamiento de honrar padre y madre, para que podamos entender a qué se refiere este honrar padre y madre, este amor debido a nuestros padres. Entonces empieza diciendo, y dice lo siguiente, dice: hijos míos, escuchad los consejos de vuestro padre y ponedlos en práctica y os salvaréis, porque el Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Aquí hay un primer elemento que es muy interesante sobre este honrar padre y madre. Honrar padre y madre es darles el puesto debido, y darles el puesto debido parte por escucharlos. Así como a Dios, que es Padre, lo primero que nos invitaba a hacer era: escucha a Israel. Así este honrar a padre y madre parte precisamente por escucharlos. Por escucharlos. En un mundo en el cual nos invita constantemente a no escuchar. Y cuando constantemente se nos dice: ¿qué vas a escuchar a tus papás? Ya están viejos, ya no saben lo que dicen. Esos están fuera de moda, no tienen ni idea de nada. No. Y constantemente está esa tentación en nosotros de despreciar a nuestro padre o a nuestra madre. Porque ¿qué saben ellos? No conocen la situación que yo estoy viviendo. Ellos son de otra época. Y es muy interesante la sabiduría de Dios que recoge la Sagrada Escritura. Honrar padre y madre es escucharlos. Escuchar y acoger su consejo, su palabra. Porque en esa sabiduría, en la sabiduría de los años, en la sabiduría también de sus pecados, porque en ese caminar también han caído muchas veces, tienen una palabra que tú y yo no tenemos. Es maravilloso porque este mandamiento de alguna manera intenta reconstruir toda esa cadena de generación en generación que el mundo de hoy ha cortado. Y continúa este mandamiento y dice: quien honra a su padre expía sus pecados. Quien respeta a su madre acumula tesoros. Dice: quien honra a su padre recibirá alegría de sus hijos, y cuando rece, su oración será escuchada. Quien respeta a su padre
tendrá larga vida. Es bellísimo porque incluso es maravillosa la Escritura, porque es un mandamiento que es realmente muy corto, donde se nos invita a hacer muy pocas cosas, pero donde las bendiciones son enormes. Las bendiciones son enormes. Ama y se te expiarán los pecados. Ama a tu padre y a tu madre y se te expiarán tantos pecados. Porque la caridad cubre la multitud de los pecados. ¿No? Y dice, honra a tu padre y a tu madre y se escuchará tu voz cuando reces. Porque los padres son precisamente esta imagen de la paternidad de Dios. El honrar padre y madre abre para nosotros el cielo, para que nuestra oración sea escuchada. No sea que se nos diga a nosotros lo mismo que aquella parábola del siervo sin entrañas, ¿no? ¿Cómo nosotros pretendemos querer misericordia si no tenemos misericordia con aquel que tenemos delante de nosotros? ¿Cómo queremos que el Señor nos escuche si tú y yo somos los primeros que cerramos el oído a aquel que está al lado nuestro? Es una palabra maravillosa, fuertísima. Y continúa diciendo, quien respeta a su padre tendrá larga vida. Quien obedece al Señor conforta a su madre y sirve a sus padres como si fueran sus amos. Es muy interesante. ¿Cómo se puede honrar padre y madre? Obedece al Señor. Haz la voluntad del Padre. Hay unos paralelos maravillosos que dice que no hay mayor riqueza para un padre que un hombre sabio, que un hombre que se ha encontrado con Cristo. ¿Quieres honrar a tu padre y a tu madre? Haz la voluntad de Dios. Y hay una palabra fantástica, porque honrar padre y madre no significa que el padre y la madre tengan que llevar la vida del hijo. No significa que el hijo tenga que hacer todo lo que el padre dice y que el hijo pierda por ello su libertad y su autonomía. No. De hecho, el mismo Jesucristo dice, quien no odia a su padre y a su madre no puede ser discípulo mío. En el sentido de odiar esos afectos por seguir a Cristo, porque Él es el único. Y allí llega un papel maravilloso de los padres, que están llamados a guiar a sus hijos, pero respetarlos en su libertad, frente a su vocación, frente a sus elecciones. De allí que un hijo que siga la voluntad del padre está honrando a su padre y a su madre. El que siga precisamente la voluntad de Dios. Y continúa el texto y dice una cosa maravillosa, dice, honra a tu padre de palabra y de obra, para que su bendición llegue hasta ti. Porque la bendición del padre asegura la casa de sus hijos, y la maldición de la madre arranca los cimientos. Honra a tu padre de palabra y de obra. Bellísimo, de palabra y de obra. No solamente honrar a padre y madre es decirle te quiero, hablarlo, decirlo constantemente, sino de obra. Es un mandamiento que nos llama precisamente a tener hechos de ternura, de amor, de cercanía, de gastar con nuestros padres aquello que es importante, que es tu tiempo. Sobre todo cuando ellos están enfermos, sobre todo cuando ellos llegan a su vejez, cuando ellos ya no se pueden valer por sí mismos. No como el mundo moderno que los manda a todos al ancianato. Una persona vieja al ancianato, para que no estorbe, porque me estorba. No, porque me incomoda, porque me quita de mi tiempo. Honra a padre y madre. Esa sabiduría que tenía el mundo antes, donde los abuelos precisamente terminaban de envejecer y morían dentro de las familias, es algo que el mundo moderno ha ido perdiendo. Y perdiendo eso ha perdido precisamente la sensibilidad frente al sufrimiento y frente a la vejez. Perdiendo de vista también nuestro destino, lo que nos espera a todos. Por eso es importantísimo esto. Honrarlo no solo de palabra, sino con obras.
Así como ellos te han cuidado cuando naciste, haciendo todo por ti para que tú vivieras, así es un deber nuestro cuidar a nuestros padres cuando se envejecen y cuando están enfermos. Y continúa y termina ya el texto, porque a mí también se me acabó ya el tiempo. Dice, hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente con él. No le desprecies, tú que estás en la plenitud de tus fuerzas. La compasión hacia el Padre no será olvidada, te servirá para reparar tus pecados. El Señor se acordará de ti en la tribulación y tus pecados se diluirán como el hielo ante el calor. Quien abandona a su padre es un blasfemo y maldito el Señor quien irrita a su madre. Es una palabra bellísima que nos invita, digamos, cómo concretizar este honrar padre y madre, que se va viviendo en cada una de nuestras etapas de la vida de una manera distinta. Cuando somos niños y está empezando nuestra adolescencia, precisamente en la docilidad, en la obediencia, en el estar sometidos a ellos. Cuando llegamos a la edad adulta, precisamente en este escucharlos, acompañarlos, en este estar con ellos, en este escuchar incluso también sus amonestaciones cuando ya son justas, ¿no? En este afecto justo hacia ellos. Y durante su vejez, en una ayuda concreta, manifiesta en todo aquello que ellos necesitan, sin despreciarlos aún en medio de su debilidad, de sus pecados, de su irse acabando poco a poco, porque ese también será nuestro destino, porque hacia allá también vamos nosotros. Entonces, bien, hermanos, es una palabra maravillosa que tiene una riqueza enorme. Yo he intentado dar solo algunos aspectos, algunas pequeñas pinceladas que espero que el Señor pueda ir sellando también en nuestra vida. Pidamos ahora al Señor el Espíritu Santo para seguir estos laudes, que nos conceda el Señor poder empezar a amar a aquellos que el Señor tenemos delante de nosotros, que especialmente nuestra familia, nuestros padres, aquellos hermanos, aquellos que tenemos al lado nuestro. Y es muy importante una última cosita: este honrar padre y madre no importa las cualidades o las virtudes de tu padre o de tu madre. Es un mandamiento que está dado solamente por el hecho de ser nuestro padre y nuestra madre, aún en sus debilidades, aún en medio de sus pecados. Porque el Señor tiene el poder precisamente de, a través del amor, reconstruir incluso las relaciones que hoy ves que están destruidas y regalarnos a ti y a mí una relación familiar maravillosa, reconstruida, donde puedas ver que tu padre y tu madre han sido lo mejor que el Señor ha podido darte a tu vida, así como son, no como has querido tú que sean, sino así como son para ti una bendición, porque a través de ellos se manifiesta el Señor para ti. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Si el Señor no guarda la ciudad, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores.
constructores. Don del Señor son los hijos, son como flechas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que tiene llena su aljaba, no temerá cuando lleguen a su puerta los enemigos. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores.